Y bueno, quería abrir un poquito estos melones, el tema de la concepción popular que hay de la psicología, de mitos que tenemos arraigados con respecto al modelo biomédico, la enfermedad mental, el concepto mente, que antes lo has mencionado un poquito, el dualismo, etcétera. ¿Por cuál queréis que empecemos? Lo que quieras, somos unos valientes. Pues si queréis un poco Bueno, es que a ver, lo hemos hablado en parte con lo del tema del sentido común, que lo comentaba Luis, lo de pues esto, de que no por todas comportarnos, entendemos de comportamiento, de que hay que saber por qué se hace tal... Bueno, pero si queréis añadir algo al respecto de esto. Bueno, a ver, es que claro, esto con meramente hablarlo voy a abrir más temas, pero bueno, puedo, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, pues básicamente al ser humano le molesta bastante que le digan que hace las cosas por algo que no sea por lo que piensa que hace. O sea, no estoy hablando de otra cosa más que de una especie de sesgo de confirmación en el sentido de la cultura en la cual vivimos. Nosotros vivimos en una cultura, bueno, pues la mayoría de nosotros seguramente vivimos en una cultura occidental que ha bebido de unas influencias claramente dualistas, en el sentido de que bueno, pues en algún momento de la historia se separó a los humanos del resto de seres de la naturaleza, a los humanos se les dio cierta deidad en el sentido del raciocinio como dote esencial dado por algún tipo de ente divino, y de ello deviene que un perro pueda no tener sentimientos para algunos y que un perro claramente se porte salivando frente a una comida y por ello se siente, y sin embargo es muy difícil que acepten que un ser humano, no sé por qué, sí tiene sentimientos, mientras el perro no, y el ser humano no va a trabajar por un sueldo, sino porque está persiguiendo los objetivos de su vida, porque tiene una realización dentro que debe cumplir, porque nació para el desempeño de una de esas grandes tareas que no es otra que el networking digital. Puedes apuntarte a mi curso con 300 euros al mes y conquistar a todas las mujeres de tu zona, de no sé qué. El mundo está lleno de absolutos idiotas, voy a decir una palabrota más dura, que me reforzasteis en Twitter, pero no pienso repetir. Entonces, el mundo está lleno de estos gilipollas y, claro, pues no hacemos más que reproducir una y otra vez asunciones al respecto de la conducta de una forma internalista, en el sentido de que cada uno tiene su propia verdad, y por tanto, pues nos negamos a aquello que pueda decir un psicólogo al respecto de la conducta humana. Esto lo llevan diciendo los autores de psicología muchísimo tiempo, pero no sé cuándo nos van a empezar a hacer caso, la verdad. No tengo ni idea, pero la verdad es que es bastante preocupante porque, bueno, tú puedes estar en tu casa y saber perfectamente por qué tu madre es la que se dedica a saber perfectamente es que, claro, el ejemplo que va a poner no es únicamente estudiable por la psicología, sino también por la sociología, etcétera. Pero por poner un ejemplo que a lo mejor podemos vivir muchos y creo que es algo que tenemos que mencionar porque es que tiene que cambiar. Porque tu madre es la que cocina, pone una mesa y lleva a los niños al cole mientras trabaja, etcétera. Bueno, pues esto obedece, aparte por unas tradiciones sociológicas que explicarían no el comportamiento, porque las sociedades no se comportan, sino que pues hacen aquello que hagan las sociedades. El comportamiento y el aprendizaje es propio de los individuos que conforman esa sociedad, pero al margen de todas las explicaciones que pueda haber, neurocientíficas, sociológicas, políticas, antropológicas, etcétera, hay una parte del apartado explicativo que es de la psicología. Bueno, pues tú has aprendido de una manera ontogénica, es decir, del organismo a lo largo de tu vida, a comportarte de ciertas formas, porque la psicología puede decirte que, ya sea por condicionamiento operante, es decir, en base a las consecuencias que has recibido a lo largo de tu vida, has ido aprendiendo y desarrollando lo que llamamos un historial de aprendizaje, con el cual a ti no te extraña lo más absoluto que tu marido vea el fútbol mientras tú haces tareas propias del hogar en el cual vive también el que está viendo el fútbol. Pero tú esto lo dices y dices, no, hombre, no, es que pues el hombre es así, ¿no? Nace así de fábrica, su codificación es así, y bueno, pues tiene además ventajas evolutivas. Y te viene aquí el evolutivo y dice, no, es que esto es así porque lo hacían los macacos. Y así, bueno, yo qué sé, y el tartígrado puede vivir en el universo sin respirar oxígeno y tú no, lo mismo te mando una hostia. Entonces, bueno, básicamente
es un ejemplo coloquial pero grave, porque hay otros coloquiales menos graves que puedan ser, pues, porque tiras pipas a la calle, que también pueden ser explicables en su apartado explicativo, como digo, desde la psicología, y que son ignorados. Y son ignorados, y esa ignoración es posiblemente explicada también por el análisis de conducta, que eso es bueno, no paradójico, sino interesante también. Entonces, a lo mejor ahí estaría una ventana al cambio, en tratar de explicar por qué la negación a esto, de una manera operatizada, ¿no? Ese no es el término a lo mejor, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí. A utilizar los términos propios de análisis de conducta. Entonces, bueno, pues hasta ahí mi reflexión por ahora. Luis, ¿quieres añadir? Bueno, poco más se puede añadir en ese sentido. Me parece muy necesario lo que ha recalcado Diego. Y bueno, yendo también un poco en esa misma línea, cómo en nuestra sociedad se pone el énfasis en el individuo, ¿no? Y en culpar al propio individuo de su comportamiento, ¿no? En responsabilizar y culpar directamente en esta sociedad punitiva que vivimos, ¿no? Y no mirar a qué contingencias, qué condiciones sociales, etcétera, llevaron a esa persona, pues, por ejemplo, a un hecho delictivo, por ejemplo. O a considerar si esa persona puede cambiar, ¿no? Su comportamiento. Ya es un ladrón, pues ya será ladrón toda su vida. O es un criminal, pues ya está, ¿no? Porque lo lleva, porque es así, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que decir la psicología, ¿no? Y es algo que toca a la gente muy en lo visceral, por llamarlo, hablando de una manera coloquial, ¿no? Porque claro, si te roban a ti, si te roban tu coche, tu casa o matan a un familiar tuyo, tenemos la tendencia a poner a atribuir esa atribución que hacemos del comportamiento en la persona, también porque lo contrario suele ser aversivo. Entonces, claro, es difícil romper esa barrera y creo que todo ese tipo de barreras son las que la divulgación en psicología al público general podría ayudar. No podemos cambiar, yo creo que no podemos cambiar el pensamiento de toda una sociedad, ¿no? Tenemos que ser realistas. Pero, oye, por lo menos en nuestro ámbito cercano, intentar divulgar y, oye, si conseguimos que de 100 personas una cambie su visión, pues mira, ya estamos dando un paso, ¿no? Claro, granitos de arena y no es necesario materializar los cambios de una vez. Con esto quiero decir, y ni siquiera con el conocimiento de análisis de conducta. A mí me gusta pensar que de generación a generación inculcamos en aquellos con los que nos relacionamos. Pues si tú con tus colegas estás en el parque y puedes explicar algo al respecto del análisis de conducta de una manera más o menos divertida y tal, y les influye, pues tú ya estás cambiando el mundo un poco. O sea, yo qué sé, o sea, el hijo de tu colega será menos lo que sea éticamente malo a ojos del análisis de conducta que su padre, ¿sabes? O sea, vas mejorando, ¿sabes? O sea, esos granitos de arena son los que hacen ir cambiando el mundo al respecto. También, claro, es muy fácil decir que cambiar el mundo está en nuestros ojos, ¿no? Que nosotros tenemos la varita, no, el mundo tiene que ser así. No, hombre, no, nadie está diciendo eso. Estamos hablando de que la sociedad en sí tiene ciertas barreras, como comentabas, al respecto de lo que podamos decir los psicólogos, que es distinto. Pero creo que tiene su llave al respecto del cambio del mundo, como lo tiene la política, ¿no? No os tiene que dar miedo hablar del cambio del mundo. A mí es algo que me hace mucha gracia. La gente, una cosa es estar rendida en el sentido de que, joder, pues el mundo es como es y no quiero entrar en esos derroteros, pero otra cosa que podemos decir de la psicología es que la gente cambia. O sea, la gente... Eso es que es súper importante eso, así. La gente cambia. Y a partir de que la gente cambia, puede cambiar muchas cosas. Claro. Y esa es una de las claves. Sí, pero sí. No, adelante, Marco. Nada, que difícil despojarnos de ese esencialismo, de decir, no, es que esta persona es así, ya no se puede hacer nada.
también, como decía Fraser, en general despojar al ser humano de ese bastión al que se ha aferrado, de ese trono que al final hemos conseguido poco a poco quitar al ser humano, ¿cómo decirlo?, de estar en el centro de muchas cosas con diferentes ciencias, pero en la psicología o en el análisis de conducta o en como lo quieras llamar, al final tenemos una labor que es la última, por así decirlo, es ese último bastión al que se ha aferrado el ser humano, que es claro, cómo decirle que se comporta de esta manera por esto, y no por esto que cree él, que lo ha experimentado en... La fuerza de voluntad, por ejemplo. Exacto. Es que además hay mucha gente que coloca su valía, ¿no? Su valor como persona y sus méritos, los méritos que ha conseguido, en su fuerza de voluntad. Y es que yo he tenido mucha fuerza de voluntad y entonces he conseguido esto. Y las otras personas que no lo consiguen, lo típico pensamiento ya extremo de las personas son pobres porque quieren, ¿no? Sí. Que podemos llegar a verlo, ¿no? En un mundo, en una sociedad meritocrática, etcétera. A ver, claro, ¿cómo le cambias esa visión? ¿Cómo le dices que esa fuerza de voluntad no es tal o que obedece a otras razones? La motivación, ¿no? Entonces, claro, sí, son... Perdón. No, di, es que como hay veces que hay un lapso de tiempo sí. que vas a parar, pero no, sigue así. No, eso, que simplemente que son cuestiones que cuestan mucho cambiar por eso, ¿no? Por esa aversión que tienen las personas a que le digan que se comportan por otros motivos. Ya está, no por méritos propios, entre comillas, ¿no? Nada, simplemente yo quería añadir con esto que podemos aquí sacar el tema de otro mito que está muy arraigado en lo que viene a ser la cultura popular, que uno entra con ello posiblemente al grado, que es el tema del determinismo, el libre albedrío, el si somos libres las personas o no. Ya. Sí. Siguiendo esta trayectoria que estamos diciendo y luego desemboco en eso, ha recordado en muchos libros se suele argumentar que el ser humano ha tenido como 3 heridas en su ego, dicen, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho que ver. O sea, realmente el debate sigue, ¿no? Se han presentado una serie de personas en la Catedral de Toledo a rezar porque Zetangana y Nati Peluso han bailado en una institución religiosa. Las iglesias proliferan en los barrios. En mi barrio hay bastantes iglesias nuevas. Yo no estoy en contra, por si acaso alguien se lo pregunta, de la religiosidad, pero sí de la religión, que es distinto. Pero eso, lo que quiero decir es que realmente siguen los debates, sigue el ser humano tratando de defenderlo. Y creo que la verdadera llave del porqué de esto, que no es que solo esté en la mano de esto, sino que es el titular poderoso, tiene que ver con la política, con el mantenimiento de las cosas como están, debido a que quienes impulsan las medidas son quienes están bien, etcétera. Pero bueno, estas 3 heridas que me he apuntado, y no sé si recuerdo bien, la verdad es que me la voy a jugar, pero bueno, da igual, estamos entre colegas. Creo que las heridas eran, por si es interesante, en primer lugar, el geocentrismo, en el sentido de que la Tierra era el centro del universo. No lo es tocada al ser humano. La selección natural, no somos ajenos a los animales y la evolución, etcétera, herida al animal. Y el tercero tiene que ver con la psicología y es muy interesante. Lo que pasa es que lleva a equívocos. El tercero es el inconsciente. El tercero es saber que el ser humano no es consciente de todo. El problema es que esto se ha llevado a las entidades, pero realmente esto es atribuible a Pavlov. Nos condicionamos de cosas que no sabemos que nos hemos condicionado. Y eso es inconsciente también. El problema es que se han adueñado del término inconsciente para hablar de entidades, pero eso es inconsciente, igual que desde la psicología cognitiva, como dije en otro tramo de la conversación, pues habla de que hay estímulos de los cuales no somos conscientes. Es inconsciente, no consciente. No de la entidad, sino de no consciente. Y esas son las 3 heridas, a las cuales todavía el ser humano se está poniendo tiritas, pero como digo, creo que la mera presentación de la información no será suficiente porque hay un problema de raíz en el sentido político como para aceptar este tipo de cuestiones que son de asuntos humanos. Es más fácil aceptarlo al respecto del H2O. Por ejemplo, lo del determinismo y el libre albedrío que decía Marcos, pues es un ejemplo también de ello, ¿no? Poner cualquier tipo de
de puerta al campo, en el sentido de que podamos decir que has hecho esto por algunas razones y no porque sí, en el sentido de que hay una idiosincrasia en lo que hacen los seres humanos, también tiene que ver con las deidades y esencialismos que venimos comentando, pues bueno, pues ha traído con ello que tampoco podamos decir alegremente que sí, y afirmamos, hay un determinismo en la naturaleza, señores. Y hay un determinismo, lo que pasa que, como todo en esta vida es muy complejo, hay un indeterminismo que, bueno, pues es que es estudiable y tiene muchísimas cosas que añadir. Hay un azar por ahí, hay un albedrío determinado en el sentido de que, evidentemente, si pones a ponerte enunciados lógicamente ordenados, pues evidentemente podemos elegir, en el sentido de que yo, evidentemente, he accedido a hacer esta conversación, pero es que el determinismo no está dando cuenta de si accedes o no a hacer algo, señor. No estamos hablando de la predestinación ni nada por el estilo. Estamos hablando de que sí, lo has elegido, vale, pero es que no lo eliges en el vacío, compañero. Tiene esto mucho que ver con, pues, de hecho, mira, hemos contado parte de la historia vital al respecto de cómo hemos entrado al grado y seguramente esa parte de nuestra vida, esos segmentos conductuales de nuestra historia de aprendizaje, tengan mucho que ver con que determinemos con el determinismo de aquello que estoy haciendo ahora mismo. No es mucho más complejo que eso. Lo que pasa que, como habéis comentado también, el hecho de llevar esto al ámbito natural pues es muy complejo de concluir. De concluir me refiero de decir esto es por esto, esto y esto. Y te callas, porque es solo esto. No, esto es multifactorial, multivariable, difícil de controlar las variables en ámbito natural, pero de ahí, por ejemplo, una de las razones de ser de la psicoterapia, ¿no? Que son esas sesiones donde también tenemos que tratar de recoger la información necesaria para, pues, bueno, pues para hacer este tipo de esfuerzos, como el que, por ejemplo, hemos hecho aquí al respecto de contar nuestra historia al entrar en el grado y concluir que algo tiene que ver con que estemos hablando aquí de psicología, de conductismo, etcétera. Quien me niegue la mayor de que no están relacionados, pues bueno, pues está alejado de todo tipo de argumento científico y filosófico al respecto de la causalidad. Pero bueno, si es lo que quiere, tampoco confundir rápidamente la correlación con la causalidad. Pero bueno, también hay otra complejidad. Pero la complejidad no nos tiene que impedir ir a por lo plausible, ¿sabéis? Lo plausible es que tenemos que dejar claro que las cosas no son porque sí y que podemos analizar perfectamente por qué ocurren las cosas en los asuntos humanos al respecto del comportamiento. Vamos, has explicado mucho mejor con lo de las heridas del ego, a lo que yo me quería referir, la verdad. Pero sí, tal cual, eso es lo que yo quería añadir. Y bueno, no sé, algún mito más que se os ocurra. Podemos hablar de las enfermedades mentales, del concepto de mente o de... Incluso me da un poquillo de reparo entrar en estos temas porque me parece injusto, sesgado quizá, pero hablar de lo que se conoce al final como sistema, o sea, me parece sesgado e injusto porque al final no hay personas que estén dentro de ese movimiento, por así decirlo, activistas dentro de ello, que puedan opinar ahora. Pero bueno, por dejarlo caer también y Yo he estado leyendo a muchas personas en Twitter al respecto y he aprendido muchísimo. Sí, yo la también. verdad es que ha modificado mi discurso al respecto. Creo que evidentemente es porque yo no he estado en contacto con según qué realidades y a mí me ha cambiado en absoluto y estaría muy interesante que vinieran a espacios como este porque saben contarlo muy bien y se aprende mucho al respecto de esas cosas. Hay que ser muy autocríticos desde nuestra disciplina y ojalá desde otras adyacentes al respecto de la salud mental. Sí, vamos, invitadas están. Ya en su momento hablamos con ciertas personas que dijeron que iban a venir, de momento no se ha podido dar, pero ojalá se dé en un futuro. A mí con respecto a eso, al final, sí que pienso que en cierto modo estamos legitimando, parcheando un sistema, pero también es cierto que creo que ahí de nuevo se peca en lo mismo de siempre de creer que la psicología es solo psicoterapia, de denostar toda esa otra parte que dices, bueno, vale, es cierto que a lo mejor ahora estamos, pues eso, legitimando, parcheando todo lo que está aconteciendo en este sistema y hacemos
que siga en pie, digamos. Pero es que no podemos cambiar todo de la noche a la mañana y no podemos, mientras pensamos en esa utopía, dejar varada a gente que ya está con esos problemas psicológicos, a gente que ya está con una historia de aprendizaje que le lleva a determinadas conductas que, bueno, son desadaptativas a largo plazo. No sé, ¿qué, qué queréis añadir de esto? Es un tema muy complejo y yo creo que lo único que puedo decir en este sentido, desde mi posición, ¿no? Como psicólogo, que además soy psicólogo sanitario, es recalcar pues, lo que ha dicho Diego, ¿no? Lo importante que es esa autocrítica, lo que ha significado para mí también leer estas experiencias y lo que me exponen estas personas. Y a mí, por ahora, perdón, por ahora, lo que me ha llevado a sacar en claro es que tengo que tener mucho cuidado cuando voy a trabajar con alguien, por qué esa persona me está demandando lo que me demanda, con qué objetivo, sobre qué voy a trabajar yo y sobre todo creo que lo más importante que puedo yo ofrecerle a esa persona, más que modificar su conducta para que se adapte a su entorno, sería darle la herramienta del análisis funcional de su propio comportamiento. Que la persona esté informada de, oye, a ti te pasa esto por esto, esto y esto, o estos estímulos, esta situación tuya es la que te lleva a esto, sin perder de vista, y aquí puedo retomar lo que comentó creo que Diego al principio, de no todo conocimiento necesario en esta práctica es el conocimiento científico. Entonces, claro, si tú eres consciente de que esa persona tiene ansiedad por esa presión laboral, pero es que esa presión laboral viene de, ¿no? De unas exigencias, de unas carencias que tiene esa persona, de una presión que se pone sobre esa persona que es del sistema, ¿no? Entonces, exponer eso a la persona creo que es algo que puede enriquecerla y que más allá de yo procurar que reduzca su ansiedad, yo le digo, esto es lo que pasa, ahora tú quieres adaptarte, reducir tu ansiedad y seguir viviendo, sobreviviendo de esta manera, o quieres cambiar tus condiciones laborales o cambiar el sistema, unirte a sindicatos, luchar por tus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo más importante que podemos aportar es eso, ¿no? Dar información, dar la herramienta a las personas. Claro, Y que estas herramientas tengan información sobre las variables que le están afectando, que controlan su comportamiento e incluso que le sirva para el futuro. Sí, decía Luciano que al final el análisis funcional y toda esa labor que hacemos en psicoterapia no ha de olvidar que el fin último es la autodiscriminación de la propia conducta. O sea, que la herramienta del análisis funcional debe derivar en eso. Muy bueno. Yo añadiría, y creo que vamos en la misma línea, o sea, estoy muy de acuerdo con Luis, creo que no nos podemos flipar tampoco, en el sentido de adalides del cambio, pero hay que matizar cosas. Yo creo que no es propio de los psicólogos per se, no es propio de la ciencia per se en todos los casos, es propio de la sociedad. Yo creo que hay que tener conciencia, sin ese, conciencia, en el sentido de sociológico de la palabra, y creo que un psicólogo sobremanera. Ahí sí entra en juego la importancia de la psicología. Primero quiero dar mi opinión al respecto de la politización de la ciencia. Creo que la ciencia, como toda actividad humana, está politizada. Pero la ciencia en sí no tiene por qué ser 100% o en absoluto influenciada por la política. ¿Qué quiero decir? Que yo describa el agua como H2O ocurre aquí y en cualquier sistema, mientras estemos frente a las propiedades físicas mediante las cuales el agua es H2O. Otra cosa es que ese H2O sea descubierto o descrito gracias a la financiación de proyectos para los cuales ese H2O será utilizado para una bomba de hidrógeno. Es distinto, ¿entendéis? Entonces la psicología, como bien habéis señalado, que estudie la psicofísica, cómo discriminamos los estímulos, poco tiene que ver con que apliquemos esos conocimientos a que si bien es jodido porque tienes un trabajo, jodido porque estás explotado,
yo ayude a reducir ese sufrimiento. Y me han notado 2 frases. Yo soy un poco cura, en el sentido de que digo frases que no es justo, porque no llevan a cambio y no sirven de nada, pero es todo cuanto puedo hacer. Yo digo que vivir de cierta manera no rivaliza con luchar por cambiar nuestra forma de vivir. De igual manera, reducir el sufrimiento no rivaliza con denunciar la naturaleza del sufrimiento. Esa sería mi clave, que poco puedo hacer más que ir contigo, ¿sabes lo que te digo? Y haré lo posible por ayudar. O sea, que yo no me voy a dedicar a esa rama de la psicología, pero en la mía propia. Sí. Y a quien me pida ayuda dentro de mis competencias deontológicas. Pero yo no puedo cambiar el mundo. Sin embargo, como digo, creo que el trabajo que hemos hecho nosotros y sobre todo el trabajo que han hecho estas personas de denunciar sus realidades, creo que no tiene que quedar en mano, creo que se tiene que generalizar y creo que se tiene que materializar en cambios reales en las condiciones materiales de la gente. Y creo, lo dije en Psicoblog el otro día, que la política de nuevo está haciendo de las suyas en el sentido de adueñarse de un discurso de sufrimiento por parte de las personas psiquiatrizadas para seguir alimentando el sistema que las tiene psiquiatrizadas. Y eso así no va a cambiar. Entonces, de nuevo, quizá esté bien que nos apoyemos entre quienes tenemos la idea de cambiar, más que rivalizar con cualquiera que esté en el bando el cual sientes como atacante. Esa sería mi reflexión al respecto. Sé que es muy complicado, sé que yo no merezco ni decir estas palabras porque yo no vivo esas realidades. Ya. A ver, yo entiendo también, o sea, entiendo el discurso, porque básicamente si, por ejemplo, no estás dentro de la psicología y no estás dentro de esta sección de la psicología que estamos nosotros, que al final concebimos la psicología como la concebimos, pues bueno, tú te vas topando con experiencias de determinados profesionales muy iatrogénicas, te vas topando con según qué cosas que dices, es que la psiquiatría y la psicología están en el mismo barco, es que ta. Y esto abre una pregunta que yo os quería hacer, que es sobre la necesidad de la psiquiatría, su valor, su aportación. ¿Qué opináis al respecto? Porque hablamos de psicología, pero en la otra parte del sistema está la psiquiatría. ¿Qué opináis? A ver. Yo es que con esto prefiero porque soy un poco quizás radical, o sea, de... A ver. Ya, es que estoy midiendo mis palabras, pero no quiero medirlas tampoco, porque, a ver, las cosas como son. Es decir, quiero decir que cuando hablamos de enfermedades mentales y cuando se dice que son enfermedades orgánicas o se las pone en este nivel, hasta donde yo sé, a día de hoy, prueba de ello no hay. Que sean enfermedades biológicas. Que se defiende, que tú quieres estudiarlo como tal, ¿vale? A ver si es así. Pero llevamos unos cuantos años que ya no, y estás tratando a la gente basándote en eso y todavía no lo vemos. Yo aquí voy a tirar un poco más también por lo que nos atañe a los psicólogos y psicólogas. La terapia cognitivo-conductual, como decía antes, jugó en el terreno del modelo biomédico y aún así, aún jugando fuera de su terreno, se ha mostrado eficaz y se ha mostrado más eficaz en muchos casos que la farmacoterapia. Yo diría en todos. Y si la farmacoterapia es útil en algún caso, lo es junto a la psicoterapia. Creo que ya es hora de que la psicología deje de intentar buscar su notoriedad y su lugar a través del modelo biomédico, diciendo, oye, mira, que soy útil para la esquizofrenia, que soy útil para la depresión. Creo que eso ya está. Ya se ha conseguido, vale. Ahora vamos a luchar por decir, mira, no, es que ya está. Es que los psicólogos trabajamos con conductas, con comportamientos. Y tú lo que me estás exponiendo son comportamientos bajo una etiqueta.
Entonces, más que buscar estudios de a ver si la nueva terapia de sexta generación es útil para esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, vamos a salirnos de ahí y reivindicar que son comportamientos y decir, mira, para este comportamiento o esta serie de comportamientos presentamos este caso, etcétera, ¿no? Además, ya entrando más en lo que es la psiquiatría, creo que el problema que hay es que si estamos, como estamos diciendo, nos ponemos en ese caso, que es nuestra visión o es mi visión y la de muchas psicólogas, de que son comportamientos, si tú eres psiquiatra y no tienes formación en comportamiento, es complicado. Yo entiendo que la formación que se recibe en psiquiatría es la que es. Y bueno, y lo que desconoces, pues lo desconoces, no sabes qué es lo que desconoces. Pero, claro, estás tratando con comportamiento y no, la formación que tienes sobre comportamiento es prácticamente nula. Si no es incluso mal informada, si no es incluso contraria a la evidencia. Entonces, el modelo biomédico creo que proviene de algo que iba a comentar antes también, que es una especie de sesgo también que tenemos las personas de cuanto más aberrante, según nuestra experiencia, ¿no? Anormal, según lo que nosotros consideremos normal, es una experiencia, más probable es que la pongamos dentro de la persona, ¿no? Si una persona decide ir a la nevera y comer algo, pues es obvio, bueno, sí, porque tenía hambre y bueno, hay comida en la nevera, entonces ha ido por la comida. Ha visto la nevera y pues coge la comida. Ahora, delirar, la conducta como delirar, alucinar, el suicidio, etcétera, comportamientos autolíticos, ¿no? Autolesiones. Es como algo tiene que haber mal en esa persona, ¿no? Tenemos esa tendencia, ¿no? Como sociedad, digamos. Y creo que el modelo biomédico refuerza eso. No sé si es causa o consecuencia o simplemente han ido a la par, ¿no? Pero creo que es importante resaltar eso, ¿no? Porque salen muchos psicólogos y psicólogas que te dicen, bueno, vale, la ansiedad es una cuestión psicológica, es comportamiento. Y la depresión, vale, pero es que el trastorno bipolar y la esquizofrenia no. ¿No? Es como cuanto más aberrante nos parece, según nuestro criterio, entonces sí que tiene que haber algo en la persona, ¿no? Que esté mal. Aún así, puntualizo y no niego que puede haber cambios a nivel fisiológico, que la aplicación de un fármaco que trabaja a nivel fisiológico pueda ayudarte a modificar un comportamiento, etcétera. Ahora, que esa sea la causa es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo básico de si ahora estoy sentado tengo unos niveles de dopamina, pero es que si estoy corriendo pues tengo otro, pues obviamente. O el tema de la memoria, este famoso trabajo de la memoria espacial en taxistas de Londres y en conductores de autobús, ¿no? Pues sí, sus cerebros son diferentes, pero lo son por su aprendizaje, ¿no? Por su interacción con el entorno. Entonces, bueno, que tengamos esas cosas claras, ¿no? Nosotros como profesionales, lo digo porque hago ese énfasis porque lo veo en profesionales de la psicología. Ahora está la otra parte de la que estábamos hablando y del sistema y de lo que es el sistema y de lo que estamos, de la crítica que estamos haciendo, autocrítica y crítica de la psiquiatría. Repito, ¿no? No somos personas las más indicadas y las personas que tienen que hablar de esto son otras, pero hay que decirlo, sujeciones, terapia electroconvulsiva, medicación sin que la persona esté informada de lo que implica, lo que no implica, en contra de su voluntad, hospitalizaciones también en contra de su voluntad, etcétera. Yo
yo creo que lo que más resaltaría sobre esto es que hay movimiento antipsiquiatría o de psiquiatría crítica desde dentro de la psiquiatría, pero creo que es marginal. Creo que debería ir incrementándose esa autoconciencia, ¿no? De esa autocrítica en la psiquiatría, dicho desde fuera, ¿no? Pero bueno, es lo que yo considero, ¿no? Pero y por ejemplo, con el tema al final de la tortura psiquiátrica, esas vejaciones que al final se dan en muchos de los centros, yo he escuchado a gente alegar que, por ejemplo, se ata a una persona a la cama y dices, es humillante, o sea, es una vejación, estás atentando contra su dignidad, etcétera, pero incluso familiares de la propia persona dicen, no, es que no se puede hacer otra cosa, es que se hace por su propio bien para que no se autolesione, por ejemplo. ¿Qué dirías ante eso? Creo que muchas veces, claro, tú no eres una persona especializada, yo tampoco, es que ni siquiera yo soy una persona especializada concretamente en esa situación crítica, etcétera, ¿no? Pero tal vez es que se desconocen las alternativas, ¿no? Eso es. Hay alternativas, por lo que yo he podido leer y he podido conocer, hay alternativas ahora. ¿Qué es lo más rápido, lo más fácil, aunque atente contra esa persona? Pues te sujeto y ya está. Pues obviamente si te sujeto no vas a autolesionarte, etcétera. Si te sedo, si de sedación, de dormir, ¿no? Si te doy analgésicos, los antipsicóticos, sedativos, sedantes, etcétera, pues sí, te voy a aplanar tu estado, etcétera. Entonces, pues sí, pues bueno, voy a solucionar el hecho de que me la estés armando, por decir mal y pronto, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Pero no te estoy aliviando el sufrimiento, probablemente te estoy generando más sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario, si hay alternativas y si no las hay, buscarlas, porque lo que no puede ser es que esas personas vivan esas experiencias, ¿no? De trabajar en buscar esas alternativas y en ponerlas en marcha, ¿no? Y forma parte de esa autocrítica, ¿no? Diego. Sí, es que coincido mucho con Luis. O sea, algo hay que hacer. Pero bueno, en primer lugar, yo al principio de la charla, por ejemplo, defendía el estudio de la neurociencia respecto al comportamiento también. Y aquí repetiré que, por supuesto, la neurociencia y la fisiología tienen sentido. Pero es todo lo que ha argumentado ya Luis y no lo voy a repetir. Salto al siguiente punto. La psiquiatría es medicina. La medicina es una tecnología. La medicina se nutre, de nuevo, de la ciencia. Y si esta ciencia sigue diciendo que los problemas psicológicos están en el interior del cuerpo, esa tecnología actuará en consecuencia. Por tanto, digo que la psiquiatría o cambia o desaparece. Esa es mi opinión al respecto. La psiquiatría o cambia o desaparece. Como dice Luis, hay gente que quiere cambiar. Quizás sea marginal, pero hay gente que quiere cambiar. Bueno, ya ha dicho Luis casi todo lo que quería decir. Quería decir, sí, que la psiquiatría tiene un grave problema al respecto a la formación en psicología. No puede ser que en la carrera de medicina solo tengan una asignatura de psicología. Eso no puede ser. Y no puede ser que en dicha asignatura la formación sea tan ineficaz, al igual que pueda ocurrir en algunos grados en psicología. Y es que se evidencia en psiquiatras famosos que reconocen la limitación del estudio neurocientífico, pero cuando acceden a lo psicológico adoptan posturas acientíficas, precientíficas y pseudocientíficas. O sea, no recuerdo el nombre, pero hay un psiquiatra muy famoso, el cual cita a una compañera y amiga mía, gestáltica, constantemente, que es psicoanálisis. Es psicoanálisis. Entonces, claro, dice, pues, claro, pues, joder, si tienes jodido el inconsciente, pues te tendré que joder el cuerpo bajo del inconsciente, o yo qué sé. Entonces, claro, tienen que darse cuenta los psiquiatras, esto sí lo podemos decir nosotros, que tienen unas raíces históricas y políticas al respecto de su trabajo y que tienen que revisarlas. Y que tienen que revisarlas porque los problemas psicológicos tienen que ser tratados desde un punto de vista psicológico. Y eso, como ya hemos dicho 20.000 veces, no quita que aprovechemos recursos de otro tipo de abordajes.
pero el abordaje tiene que ser psicológico. Si me falla la luz, llamo al electricista. No llamo al del butano, por mucho que a lo mejor en algún caso la electricidad tenga que ver con el gas. ¿Sabéis? Sí, sí. Entonces, Sí. tienen que darse cuenta de ello y cambiar. Y ese cambio tiene que materializarse en los sistemas nacionales de salud, porque no puede ser que tengamos el ratio de psicólogos que tenemos en consecuencia del ratio de médicos que tenemos. No puede ser. Porque si la salud mental es tan importante como gritan en el Congreso, habrá que materializarlo en los lugares a los cuales acuden las personas que tienen problemas al respecto. Y el último punto que quería mencionar es la normatividad de la conducta, que tiene mucho que ver con esto del modelo biomédico, con los manuales diagnósticos, etc. ¿Alguien nos puede explicar si la normatividad tiene que ver con el contexto social, histórico de nuestros juicios? Porque si esto es así, tendremos que revisar todo esto que estamos haciendo de etiquetar a la gente, como ya habéis comentado, y de tratar de modificar cómo se comportan de la forma que sea para que cumplan con los estándares. Cumple esto también crítica a la psicología. Entonces, pues si no afrontan este tipo de cosas, nunca va a cambiar la disciplina, y si no cambian las disciplinas, no cambian las consecuencias. Entonces, pues esto es todo lo que podría añadir al respecto. Sí, vamos, pero es que, bueno, 2 apuntes con respecto a eso, que al final hablas de juicios, hablas de moralidad, entiendo, ¿no? Sí. Es que mismamente, ya lo he repetido varias veces, pero si tú te lees un libro de historia de la psicopatología, ves cómo en culturas musulmanas, al final, debido a la influencia del Corán, aquellas personas desnortadas, que habían perdido el juicio, que habían perdido la razón, eran divinizadas, eran veneradas. Es que al final estamos entrando en que los problemas psicológicos son problemas morales en... Sí. De hecho, una definición de problemas psicológicos sí te afecta, ¿no?, al devenir de tu día a día, ¿no? Algo así. Se suele decir en el sentido de un problema es un problema si no puedes vivir, ¿sabes? Y claro, Sí. si tenemos una forma de vivir X y algo me impide vivir, tendrá que ver con la forma de vivir X que tengo. Me parece algo relativamente sencillo. Complicado, pero sencillo de concluir. Entonces, bueno, estos son temas que a mí me superan, pero Ya. todo lo que puedo decir es eso, que se pongan las pilas los psiquiatras, porque si no, hay que darle la patadita. Pero ahí está el otro punto que quería sacar yo. Hablabas del cambio de los psiquiatras. Vale, si los psiquiatras quieren cambiar, ¿por dónde pasa ese cambio? Porque a mi parecer, si quieren cambiar, vale, pues que se hagan psicólogos, que se hagan la carrera de psicología o que escojan otra especialidad, ¿no? Que se vayan a traumatología. Pero No, ¿qué aportación, qué tiene de distintivo de bueno la psiquiatría? O sea, dime, un abordaje interdisciplinar. Ese vale, sería... pero sí, pero eso se queda al final en lo genérico. Dime algo concreto que pueda hacer un psiquiatra que no se pueda hacer desde otra disciplina, que sí, saben a lo mejor más de farmacología, pero es que no queremos saber más de farmacología. O sea, si estamos dando por hecho que no hay nada que corregir, ¿para qué queremos saber de farmacología? O sea, que lo podemos tener ahí como sostén, como apoyo, porque nos hemos habituado a obrar de ese modo, pero no sé. Sí, tienes cierta parte de razón. Una persona que habla mucho al respecto de esto es Jan. No recuerdo sus redes Sí. sociales concretas, pero Jan trabaja mucho con modelos médicos, con medicina, es que no me acuerdo cómo se llama la disciplina, pero pues, él parece ser que forma parte de estos equipos interdisciplinares al respecto de de lo relacionado con lo alimenticio. Y bueno, pues parece ser que le va muy bien, pero es que yo no soy experto en esto, pero es muy buen apunte el que dices de llevarlo a lo concreto y de qué aportan realmente. No lo sé. Sería interesante que montaras un debate al respecto. A ver, va a haber un debate en principio sobre psicología y psiquiatría. Pues fantástico. Y luego Jan, yo creo que, bueno, Jan está metido en todos estos temas de medicina conductual, que comentaba antes Luis, ese tipo de cosas. Pero es que yo a lo que voy es, vale, aparte de la farmacología, por ejemplo, ¿qué saben más de anatomía? Y eso no lo sabe a lo mejor un neuropsicólogo y puede aportar mucho más un neuropsicólogo, un neurólogo. Es que no entiendo la especialidad, que seguramente sea porque yo esté sesgado, seguramente sea porque me falta información, pero yo no acabo de ver. Ya esto lo he hablado mucho con un estudiante de psiquiatría
que estaba interesado, ¿no?, en la intervención psicológica y informarse más, ¿no?, sobre psicología y psicología clínica. Que me perdone que hace tiempo que no le contesto, por favor. Te contestaré pronto, ¿vale? Es que estoy a tope, pero bueno. En fin. Yo le comentaba que para mí el papel de un psiquiatra, de lo que hoy conocemos como psiquiatra, sería algo así como un psicofarmacólogo aplicado, en el sentido de que es alguien que ha estudiado psicología, que conoce las bases del comportamiento y que además se ha especializado en cómo ciertos fármacos actúan sobre el comportamiento. Claro, la intervención principal o el planteamiento principal para mí es de la psicóloga clínica y, por supuesto, poniendo de base lo que ya comenté antes, la importancia del análisis funcional y de dar información y palabra, decisión a la persona implicada, ¿no? Si ya dentro de eso consideramos que por el caso consultamos con un psicofarmacólogo o psicofarmacóloga y puede ser conveniente ese trabajo multidisciplinar o interdisciplinar, adelante. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede ser necesario? Si llevamos a cabo una intervención, si nos ponemos serios con el desarrollo tecnológico de la psicología, con su análisis funcional y su modificación de conducta basado en o informado por el análisis experimental de conducta, por ejemplo, pues habría que ver qué papel les queda. Si realmente les queda algún resquicio o no, en algunos casos concretos, porque incluso en depresión severa tampoco se ha visto en estudios, tampoco se ha visto que aporten más la intervención farmacológica. En este sentido, creo que puede ser interesante leer un libro que se llama Hablando Claro, una introducción a los psicofármacos o algo así, es el subtítulo. Total, Hablando Claro, de Joanna Moncrief, que es una psiquiatra que lo que plantea es el fármaco, el psicofármaco, el llamado psicofármaco, no está revirtiendo un déficit en unos neurotransmisores, sino que lo que está induciendo es un estado distinto, un estado alterado. Te está alterando, te está cambiando. Claro. Ahora, ese cambio te facilita luego modificar ciertas conductas, en cierto sentido, porque te da X efectos. Ya veremos. Ahora, los efectos, tanto los primarios como secundarios que se hablan, son efectos del fármaco. No es efecto primario es modificar los niveles de serotonina y lo demás es efecto secundario, ¿no? O mejorar el estado de ánimo, mejor dicho, y los efectos secundarios como reducción de la libido, la acaticia, etcétera. No, todos esos son efectos del fármaco, efectos sobre el comportamiento de las personas. Y hay que tenerlos en cuenta, hay que informar a la persona que se va, sobre la que se propone la intervención. Pero ya digo, resumiendo, intervención psicológica o planteamiento psicológico como base, el psiquiatra queda a ese hueco de la psicofarmacología, por mucho que les pese, sé que les va a doler en el alma. Perdón por utilizar ese término, pero es donde yo creo que sería más honesto colocarle si consideramos que son conductas. ¿Es comportamiento? Pues... ¿Y tendría sentido en el apartado diagnóstico, no sé si es de su competencia, pues el evaluar, ¿no?, lo que se hace antes de distinguir, digamos, que es un problema psicológico, por decirlo de alguna manera, distinguir si hay una afectación neurológica, fisiológica, véase un tumor. Ahí el psiquiatra quizás sea más dotado, más hábil en leer el escáner o lo que sea. A lo mejor ahí podría tener un papel preliminar también, ¿no?
Pero, a ver, sí, bueno, ahora te dejo, Luis, pero ahí entramos yo creo que en lo mismo de que, vale, pero es que tenemos al neurólogo, tenemos al neuropsicólogo, ¿para qué queremos entonces al psiquiatra? O sea, está, no sé. Como psicólogo, No, pero yo como psicólogo sanitario, yo debería tener en cuenta que, vamos, yo tengo que pedirle a la persona que me informe de su estado médico, de su estado de salud, etcétera, porque lo mismo su depresión, lo que llamamos sus conductas depresivas, obedecen a un proceso de demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, que eso lo puede hacer el psiquiatra. Yo creo que incluso el psicólogo está mejor formado para discriminar si lo tengo que enviar al neurólogo o no, porque, bueno, el psiquiatra tiene formación sobre neurología y en eso tiene esa ventaja, pero no sobre comportamiento. Entonces vamos a lo mismo de antes. Si está muy deprimido, si tiene X comportamientos que nos parece raro, lo mismo va a considerar que eso no es posible que sea aprendido, ¿no? ya, joder, sí. No sé. Sí, sí. Creo que hay otras profesiones más ahí, ¿no? Neurólogo, neuropsicólogo, no sé. Claro, No sé. yo creo que ahora mismo, o sea, por cómo yo comprendo la psiquiatría, es prescindible. O sea, tenemos otras disciplinas que creo que pueden suplir todo eso. O sea, a ver, si por ejemplo la psiquiatría la modificas, le haces una especialización en la que, como está diciendo Luis, al final seas como una mezcla de neurólogo y psicólogo. Y de verdad sepas de comportamiento y de verdad sepas de anatomía, bueno, de fármacos, etcétera, etcétera. Pero es que tampoco sé si es necesario crear esa disciplina, porque es de nuevo seguir cayendo en la especialización y la especialización. No sé hasta qué punto es necesario eso. Creo que es un poco... Perdón. El neurólogo es médico, ¿verdad? Sí, Y es distinto al psiquiatra. sí, sí. Sí. Claro, es que eso iba a comentar, que claro, si tú consideras que las enfermedades mentales obedecen a un problema orgánico, un problema que en este caso se ubicaría en el cerebro, si tú observas que es un problema, pues el de, no sé, cualquier enfermedad mental que me pongas, que es un problema neurológico, ¿no? Que tiene una base fisiológica, ¿no sería entonces mejor abordable desde el neurólogo? Claro. ¿No? Pero bueno. Sí, entonces me subo a vuestro barco. Yo es que pensaba que el psiquiatra también llevaba algún tipo de tarea al respecto del diagnóstico neurológico. Pero si solo se dedica a la derivación propia del neurólogo una vez ve que no hay un problema fisiológico, pues bueno, pues claro, pues son competencias del psicólogo, sí, vale. En ese caso, sí. En ese caso, bueno, pues el psicólogo y el neuropsicólogo serían los necesarios. Vale, estoy de acuerdo. Yo desde la información que tengo ahora mismo, quizá haya cosas que ignore, yo así lo concibo. Pero bueno,